Hoy vamos a hablar del sistema que representó el ladrillo fundamental del gran edificio de la conducción autónoma. Hoy os vamos a contar absolutamente todo sobre cómo funciona el control de crucero adaptativo o ACC. Y para probar un sistema hace falta un coche, o en el caso de este Adaptive Cruise Control, dos coches. Un coche con el que probarlo y otro coche al que seguir. ¿Y qué mejor coches para esta demostración que un magnífico Seat Ibiza como en el que nos encontramos? Un coche que tiene una relación de aspecto más compacta que el Seat Arona que utilizamos en el anterior vídeo sobre cómo funcionan sistemas y que personalmente prefiero. Mucha gente lo va a encontrar menos apetecible porque la postura de conducción es más baja y es menos práctico, por ejemplo, a la hora de montar sillitas. Pero a mí me parece que el coche que menos carretera necesita es el que mejor la utiliza y que todas las cosas que se mueven deberían ir lo más pegadas a la carretera posible. Desde el punto de vista de la gama, este Seat Ibiza está disponible desde 18.670 euros con motor 1.0, el mismo que tenía el Arona que utilizamos en el anterior, cómo funciona, y hasta 29.350 euros propulsado por un fantástico 1.5 TSI con 4 cilindros. El 1.0 proporciona la ventaja de sus fantásticos consumos, el 1.5 proporciona la ventaja de un funcionamiento muy sedoso y unas prestaciones que realmente animan a utilizar el 100% de las revoluciones del motor y a realizar una conducción, odio el término, pero vamos a utilizarlo, deportiva. Y ahora que conocemos a nuestros protagonistas, vamos a nuestro centro de operaciones para hacer lo que hacemos siempre: explicar cómo funciona técnicamente, cómo se utiliza prácticamente y demostraros qué tal funciona en vivo el control de crucero adaptativo. Como os comentaba, hoy tenemos aquí dos Seat Ibiza. Uno dotado de control de crucero adaptativo o ACC y otro con un control de crucero convencional. Afortunadamente, la función de control de crucero adaptativo se ha vuelto realmente asequible. En el caso del Seat Ibiza está disponible de serie en función del acabado o opcionalmente equipando el Safe and Driving Pack M o Medium desde 270 euros. Sinceramente, actualmente si nos pidieran más de 1.000 euros por un sistema de control de crucero adaptativo, esperaría que viniera en un paquete de asistentes a la conducción, como por ejemplo control de ángulo muerto o mantenimiento de carril, porque si no, no estaría muy justificado. Estéticamente podéis ver que los dos coches son iguales, incluida la presencia del radar debajo de la calandra. Eso es porque ambos son capaces de proporcionar la función de seguridad, que próximamente será obligatoria, de frenado autónomo de emergencia a baja velocidad o en modo City, que explicábamos en un vídeo que publicamos recientemente. Respecto de la clasificación de niveles de autonomía, esto sería un nivel 0, un coche en el que el conductor es, por supuesto, responsable siempre de la conducción, pero que además tiene que estar controlando permanentemente tanto la dinámica longitudinal como la dinámica lateral. Esto con ACC sería un nivel 1, en el que el conductor temporalmente está delegando la responsabilidad de la dinámica longitudinal, es decir, del acelerador y el freno, en un sistema automático, pero, de nuevo, sigue estando permanentemente a cargo de la conducción. El siguiente salto o escalón sería un nivel 2 de conducción autónoma, que también está disponible dentro de la gama SEAT y que ellos llaman Travel Assist. En este caso no solamente tendríamos control de crucero adaptativo, es decir, control de la dinámica longitudinal, sino también Lane Assist, control de la dinámica transversal con un sistema que nos mantiene en el centro del carril. El camino hasta conseguir que estos sistemas sean asequibles y fiables no ha sido en absoluto de rosas. Todo esto comenzó en el año 1997, cuando Mercedes lanzó su primer sistema ACC, el Distronic Plus. Para conseguir que ese sistema funcionara bien, Mercedes se dejó la vida desarrollando radares específicos tanto de largo como de corto alcance. Aquello costaba una millonada, funcionaba relativamente bien y marcó el camino a seguir para el resto de fabricantes. Otros intentaron hacer lo mismo con sensores más sencillos y los resultados no fueron exactamente igual de buenos.
Durante mi vida he probado varios sistemas ACC, diría que muchos, alguno de ellos ha incluso intentado matarme. La curva de desarrollo de este sistema ha sido muy pronunciada hasta conseguir llegar a lo que tenemos hoy. Sistemas ACC que ofrecen unas prestaciones realmente buenas y un nivel de fiabilidad prácticamente infalible gracias al desarrollo de sensores de radar que además consiguen ser muy asequibles. La clave del funcionamiento de estos sistemas, de momento, reside en el funcionamiento de su sensor. Y en estos dos se activiza, detrás de esas dos ventanitas de plástico, tenemos dos sensores de radar circunstancialmente de la marca Continental con antenas planares y un sistema que se llama modulación continua de pulso. Son capaces de detectar coches y motos hasta una distancia de 170 metros y de medir su posición con una precisión de unos 10 centímetros y su velocidad respecto del coche con una precisión de una décima de segundo. Cuentan con dos modos de funcionamiento: modo de larga distancia con un cono relativamente estrecho y modo de corta distancia con un cono bastante más ancho, capaz de controlar no solamente nuestro carril, sino también la presencia de vehículos en los carriles adyacentes. Conseguir fabricar radares de 77 GHz capaces de realizar estas dos funciones ha sido clave para conseguir abaratar estos sistemas. En el caso de Mercedes, ya antaño hacían falta 3 radares, como os he explicado, uno de largo alcance y 2 de corto alcance en las esquinas del paragolpes, para proporcionar un buen comportamiento cuando seguíamos a un coche y especialmente cuando un coche decidía cambiarse de carril pasándose al nuestro y colocándose entre nosotros y el vehículo que estábamos siguiendo. Esta funcionalidad no tiene por qué prestarse necesariamente con radares. Se ha intentado hacer en el pasado, hace bastante tiempo, con sensores LIDAR y no funcionaban realmente bien. Eran LIDAR muy sencillos en una época en la que además los LIDAR eran terriblemente caros y fueron una tecnología testimonial. Hay algunos fabricantes que proporcionan esta funcionalidad mediante vídeo. Tesla utiliza visión artificial en todos sus coches a la venta actualmente, no en el pasado. En el pasado confiaba también en un radar. BMW, por ejemplo, utiliza visión artificial en algunos de sus modelos, por ejemplo en el X1 y en el Serie 2 Active Tourer que probamos hace poco en el canal. El problema de prestar esta función mediante vídeo, aparte de que no es del todo invulnerable a condiciones climáticas, como por ejemplo nieve o lluvia o sol directamente en la cámara, es que se requiere una cámara capaz de proporcionar buena resolución tanto de cerca como de lejos. En ese sentido, Tesla lo que utiliza son 3 cámaras con 3 distancias focales montadas en el parabrisas y una capacidad de proceso de imágenes realmente bueno. Por eso, actualmente la mayor parte de los vehículos del mercado que ofrecen esta tecnología confían en la fiable y sobradamente probada tecnología de radar. Ahora que os he explicado cómo funcionan los sensores, voy a montarme dentro del coche para mostraros cómo es el interfaz. Una interfaz que es realmente sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es pisar el freno y el embrague y el botón Start Engine para poner en marcha el 1.0. Y diréis, ¿cómo que embrague? ¿Acaso es posible tener control de crucero adaptativo en un coche manual? Perfectamente posible. Tenéis que tener en cuenta que la centralita del control de crucero adaptativo está conectado al acelerador y al SP para controlar el freno, pero no es consciente en absoluto de la clase de cambio que tiene el coche, ni mucho menos si es automático o manual. Lo único importante es que nosotros circulemos en la marcha adecuada para que cuando el control de crucero adaptativo demande cierta aceleración, el motor sea capaz de proporcionarla. Aclarado este aspecto, dos centros fundamentales de atención en esta interfaz. Por un lado, el radio izquierdo del volante, en el que encontramos estos botones. Hay algunos fabricantes, como por ejemplo Audi y Porsche, que todavía utilizan palancas para la gestión del control de crucero adaptativo. Me parece una mala idea porque las palancas normalmente no están visibles durante la conducción y encima son palancas que tienen un montón de letras. Eso implica que te lo tienes que aprender de memoria. No es una buena idea. Afortunadamente, todos los coches se han pasado a esta gestión mediante botones y generalmente en el radio izquierdo del volante. No sé por qué. En este radio izquierdo siempre vamos a encontrar los siguientes mandos. Primero, este de aquí, que sirve para ajustar la distancia al coche precedente, es el mando que nos va a dar la clave para saber si el coche cuenta o no con control de crucero adaptativo. Este botón está presente en este Ibiza, no está presente en el interfaz del Ibiza de al lado, que carece de ACC. No obstante, tened en cuenta que con el advenimiento de los sistemas por suscripción, a veces este botón está presente y cuando lo pulsas lo que consigues es que salga en la pantalla central un mensaje que prácticamente dice visite nuestro bar, o dicho de otra forma, pague el sistema porque
todavía no lo tiene disponible. De manera que antes de lanzaros a utilizarlo, os recomiendo una pulsación de prueba. Dicho esto, el segundo botón importante es este de aquí, que permite encender y apagar el sistema en general. Yo ahora mismo lo tengo encendido, lo dejé encendido cuando me bajé del coche y por eso al apagarlo dice ACC desactivado. Lo vuelvo a activar y lo que aparece en la instrumentación es rayita, 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 kilómetros hora. Eso es porque actualmente no hay ninguna velocidad programada. Para programar una velocidad tengo que circular a más de 30 kilómetros por hora y pulsar el botón Set. Cuando pulso el botón Set, esa velocidad a la que estoy circulando se programa y el coche va a intentar mantenerla hasta que se encuentre un coche que circula por delante. Este botón, que pone Rest, del inglés Restore, significa que puedo pulsarlo para recuperar la velocidad que tenía programada. Por ejemplo, llega un momento en el que yo piso el freno, cualquier pulsación sobre el freno inmediatamente conduce a la desactivación temporal del sistema, de manera que dejo de seguir una velocidad programada, pero yo quiero volver a esa velocidad porque, por ejemplo, era 120. En lugar de pulsar Set y utilizar estos dos botones de aquí abajo, el menos y el más, para subir la velocidad, puedo darle al Restore, recuperar la velocidad que estaba memorizada y ponerme a la velocidad a la que estaba circulando. Como decía, estos dos botones de aquí abajo permiten ajustar la velocidad a la que me muevo en 10 km por hora para abajo o para arriba. Todos los fabricantes tienen que encontrar una forma graciosa de realizar el ajuste fino de velocidad. Es posible que estos botones tengan una doble pulsación o un doble recorrido, como por ejemplo un recorrido corto para ajustar 10 km por hora y uno largo para ajustar 1 km por hora o viceversa. En el caso de este coche, el ajuste de 1 km por hora arriba o abajo, una vez que está programada la velocidad, se realiza mediante estos dos botones. Como os explicaba, el segundo centro de atención es la pantalla central, porque podemos regular en cierto modo cómo se comporta el control de crucero adaptativo una vez que está en funcionamiento, de manera que pulso estos 4 cuadraditos, entro en esta pantalla, pulso el menú de asistencia a la conducción, entro en esta otra pantalla y encontramos un diagrama que me permite ajustar 5 cosas, de las cuales 4 son obligatorias y acabamos de ver en un vídeo anterior, como son el reconocimiento de señales, la detección de fatiga y distracciones, la frenada automática de emergencia en modo City y el mantenimiento de carril de emergencia. Si pulso sobre este cochecito que hay aquí delante, entro en el menú de ajuste del control de crucero adaptativo, donde puedo elegir 3 cosas. Primero, el grado de agresividad con el que el ACC sigue al coche de delante, en 4 niveles. Esto significa, cuando le pongo, por ejemplo, en Sport, que si el coche de delante gana velocidad, el mío va a intentar seguirle con un comportamiento un poquito más agresivo que si, por ejemplo, lo pongo en modo eco, en el cual si el coche delante acelera, el mío va a ir ganando velocidad, pero un poquito al tran-tran. Después nos permite seleccionar automáticamente la última distancia programada. Si nos gusta la distancia 2, la distancia 3 o la distancia 4, cuando activo de nuevo el control de crucero adaptativo, se ajusta esa velocidad. Y en este caso, si no lo tenemos ajustado, podemos escoger la distancia por defecto que se va a activar cuando encienda el control de crucero adaptativo. Podemos escoger entre 3 y 5 distancias en función del sistema. En este caso son 5, que son muchas. La distancia muy corta suele significar que voy a seguir al coche de delante a aproximadamente 1,2 segundos de distancia. La distancia se mide en tiempo y va aumentando a medida que va aumentando nuestra velocidad. Esto tiene sentido porque lo que estamos ajustando esencialmente es el tiempo de reacción que queremos en caso de que el vehículo delantero realice una frenada tan intensa que no entre dentro del margen de regulación del control de crucero adaptativo. Y como digo, tenemos 5. Además, existen 2 regulaciones adicionales que no están aquí, pero que sí encontramos en algunos coches. La primera es la posibilidad de programar como velocidad consigna o velocidad objetivo automáticamente la velocidad máxima de la vía. Esto es algo que actualmente no funciona muy bien porque el ISA, el Intelligent Speed Assistant, del que hablábamos en el vídeo anterior, no funciona bien. Cuando activamos esa funcionalidad en los coches que disponen de ella, muchas veces nos encontramos en medio de una autopista con el ACC ajustado automáticamente a 60 km por hora y nadie sabe por qué. Pero lo que sí sabemos es que nuestro coche empieza a decelerar y decelerar, no de una manera muy brusca, porque este sistema no es capaz de frenar mucho el coche, pero sí puede resultar desconcertante y en algunos casos peligroso. Aunque esa posibilidad exista, yo recomiendo de momento no utilizarla. La segunda posibilidad es la de adaptar la velocidad del vehículo
al trazado de la vía. ¿Qué sentido tiene eso? Bueno, hay países del primer mundo, como por ejemplo Alemania, en los que se puede circular a velocidades decentes, como por ejemplo el máximo que admite este ACC, que son 200 km por hora. En ese caso, si ajustas 200 km por hora y seleccionas adaptación al trazado de la vía, cuando nos acercamos a una curva, el ACC afloja y nos deja 160, 170 km por hora para que nuestra sensación no sea tan vertiginosa. Y después, cuando salimos de la curva, volvemos a recuperar la velocidad hasta los 200 programados. En el caso de ajustar 120 km por hora, el sistema funciona más o menos de la misma manera. Cuando llegamos a una curva, la velocidad baja progresivamente hasta 115, 112 km por hora. En las autopistas españolas los trazados son tan despejados que yo no le veo mucho sentido a esto de aflojar para abordar una curva. De manera que aunque el sistema contase con esa regulación, es una regulación que normalmente tampoco utilizo. Y ahora que estáis perfectamente familiarizados con la interfaz, creo que es el momento de coger a nuestro coche cobaya, a nuestro coche 001, a nuestro blanco móvil y demostraros todo esto que os he explicado en conducción real. Bienvenidos a la prueba práctica de este ACC. Lo primero que tenemos que hacer para activar este control de crucero básico es superar los 30 km por hora. En este sentido tenéis que tener en cuenta que los radares no son buenos viendo objetos que se encuentran detenidos y no debéis esperar que un sistema de control de crucero adaptativo, salvo que lo pongan las instrucciones, sea capaz de realizar una detención frente a un vehículo que está detenido. Llegados a este punto, yo lo que tengo que hacer es pulsar el botón de conexión, alcanzar 30 km por hora, que iba a 29, le doy a Set y ahora el sistema ya está programado a 30 km por hora. He ajustado la distancia más corta de entre todas las disponibles y he ajustado la modalidad de seguimiento Sport. Ahora voy a pedir a mi compañero que me adelante en un momento, cuando él pueda, y que se coloque a 40 km por hora. Esta demostración la vamos a hacer a baja velocidad, pero os aseguro que en autopista funcionaría prácticamente igual. No tiene sentido irse a una autopista y perturbar el tráfico cuando podemos hacerlo en un sitio totalmente tranquilo. Ahora que tengo un coche delante a 40 km por hora, yo puedo ajustar el ACC a la velocidad que quiera y de hecho lo voy a poner a 180 km por hora. Venga. Pero el ACC está siguiendo al coche de delante a la velocidad a la distancia, que he prefijado. En esta situación, cosas que debemos tener en cuenta: yo puedo incrementar o reducir la distancia de seguimiento al coche utilizando el botón que os he enseñado antes. ¿Cuándo es interesante incrementar la distancia de seguimiento? Esencialmente cuando nos movemos en un tráfico en el que el resto de los vehículos van más lentos. ¿Por qué? Porque cuando seleccionamos la distancia más grande de seguimiento, el ACC entra en una modalidad muy protectora. En cuanto detecta al coche precedente, inmediatamente empieza a corregir la velocidad para adaptarse a la del coche precedente, y eso evita una de las cosas que podrían ocurrir pero que nos vamos a demostraros, y es el hecho de que la diferencia de velocidad con el coche de delante requiera una deceleración superior a ese aproximadamente 30% que es capaz de hacer el ACC y salga un cartelito en la instrumentación pidiendo una intervención manual para incrementar, para intensificar la frenada. Ahora he vuelto a poner la distancia más corta y, como veis, nos estamos acercando al coche precedente. Este ACC es de tipo manual y eso significa que tenemos que trabajar un poco en colaboración con él para la gestión de las marchas. Lo que ocurre es que si yo piso el embrague, el ACC entra en modo pausa en cuanto a aceleración, no en cuanto a freno, ¿vale? Yo ahora mismo tengo pisado el embrague, el coche podría embalarse y acercarse al coche de delante, pero lo que está haciendo es refrenarse utilizando los frenos. Vamos a cambiar un momento de sentido para haceros esta demostración, pero cuesta arriba, para que veáis cómo funciona. Hemos reprendido la marcha, en este caso cuesta arriba. He utilizado el botón Restore para recuperar la programación que tenía antes y, por ejemplo, ahora me está pidiendo el coche que en lugar de subir en segunda suba a tercera. Si yo piso el embrague, el ACC entra en modo pausa, el coche de delante se está alejando, pero yo tengo todo el tiempo del mundo para hacer esto y levantar el pie del acelerador. Ahora le estoy demandando mucha aceleración al coche y durante un momento me ha sugerido que meta la segunda velocidad, pero ya hemos entrado en la zona de buen par de la tercera y me estoy volviendo a acercar al Seat Ibiza que llevo delante. Por supuesto, llegados a este punto podemos soltar el pedal del acelerador y liberar al pie derecho, pero debemos tenerlo preparado para entrar en acción siempre que sea necesario. No debemos nunca dejarlo reposando debajo del pedal de freno. Cosas que tenéis que tener en cuenta sobre el ACC. Hay tres, fundamentalmente.
La primera es que, como os he comentado al principio, el ACC no es bueno trabajando con vehículos, objetos o motocicletas que se encuentran detenidos. Si llegáis a una retención con todos los coches parados, no debéis esperar que el coche realice una detención. Si la realiza, es una detención de emergencia, puede haber problemitas. La segunda, en situaciones como esta, coche de delante que está abordando una curva cuando nosotros todavía no hemos llegado a susodicha curva, en autopista pueden darse pequeños errores. ¿Por qué? Porque el radar sabe en qué dirección tiene que mirar en función del giro del volante. Y si el giro del volante no le indica todavía que estoy abordando una curva, pero el coche de delante ya ha entrado en esa curva, se puede dar la circunstancia de que piense que el coche de delante se encuentra temporalmente en nuestro carril, el coche que está siendo adelantado y que circulaba por la derecha, y entonces comienza a frenar. Estos pequeños errores son intrascendentes, pero hay que estar preparado para que ocurran. Un tercer detalle sobre todos los ACC, por lo menos sobre los que están bien desarrollados, es que no adelantan a coches por la derecha. El radar permite tener una visión en modo cercano tanto del carril por el que circulamos como de los adyacentes, y si el coche circula por el carril de la izquierda y nosotros vamos por el carril central o el carril de la derecha y tendríamos que adelantarlo, lo que va a ocurrir es que se va a quedar conservando esta misma distancia, pero en el carril de la derecha para evitar un adelantamiento que sería ilegal y además peligroso. Para terminar, una nota sobre la funcionalidad de este ACC, en concreto además dentro del grupo SEAT. Lo que hemos probado es un ACC en un cambio manual. Es la modalidad más sencilla y con menos funciones posible del ACC, dado que tiene que trabajar con nosotros. No tiene acceso completo a los sistemas del coche. Eso significa que a partir de 20 km por hora, en el caso de este SEAT Ibiza, el sistema se desconecta y te pide que tomes el control, y es algo perfectamente normal. Si tuviéramos cambio automático y el sistema fuera sofisticado, y este ACC es sofisticado, tendría funciones stop and go. Eso significa que el coche es capaz de detenerse, y efectivamente en SEAT es capaz de detenerse completamente, y de reanudar la marcha una vez que el coche de delante vuelve a ponerse en movimiento. En función del fabricante, el plazo para reanudar la marcha puede ir desde que lo tengas que activar tú, pulsando el botón restore o tocando levemente el acelerador, a pasar varios minutos en una retención a la espera de que se reanude la marcha. Pero estas funcionalidades avanzadas creo que debemos estudiarlas en un vídeo posterior, donde podremos estudiar también el funcionamiento de los sistemas con asistente de retención, lo que se denomina en SEAT Travel Assist. Estos sistemas, como he explicado al principio, son capaces de proporcionar conducción autónoma de nivel 2 con control longitudinal y también transversal. Y cuando llega el momento de encontrarse parado en una retención y que el coche de delante arranque, no solamente son capaces de poner en marcha nuestro vehículo, que eso aporta mucho confort a la conducción en atascos, sino que también son capaces de seguir al vehículo precedente, y eso realmente hace que cuando te encuentras una retención de dimensiones cósmicas pienses, bueno, no pasa nada, tengo un ACC con Stop and Go y mantenimiento de carril, con Travel Assist, Jam Assist, asistente de atascos o como lo queramos llamar, puedo vivir en estas circunstancias. Y hasta aquí esta demostración práctica del ACC más sencillo que se puede encontrar. Ahora, si os parece, volvemos a nuestra base de operaciones para sumarizar lo que hemos experimentado y emitir un veredicto. Y hasta aquí hemos llegado con este vídeo en el que hemos analizado exhaustivamente el funcionamiento del control de crucero adaptativo, un sistema que comenzó siendo complicado y caro y que ha llegado al estatus de fiable y asequible, y disponible en diversas gamas de vehículos, sobre todo si cuentan con una plataforma sofisticada como la del SEAT Ibiza. Parece mentira, pero ha pasado mucho tiempo desde que Ralph Titor inventara para Chrysler en 1940 el Speedostat, el primer control de crucero. Y sin embargo, ese sistema no estaba completo. Hemos tenido que inventar el control de crucero adaptativo para comprobar que un sistema controlado ya sea por visión artificial, por radar, por LIDAR o el mecanismo que prefiráis, es la forma correcta de controlar automáticamente la velocidad de un vehículo. Llegados a este punto, solamente me resta recomendaros el resto de vídeos de la serie Cómo funciona de Autofácil, que entréis en autofácil.es para estar al corriente de todas las novedades del mundo del automóvil y que os suscribáis a nuestras redes sociales. Y por supuesto, y como digo siempre, muchas gracias por vernos.